Dios te bendiga en este día. Ya estamos iniciando nuestro devocional de Palabra Fiel. Una vez más, te saludamos con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos apoyar, cooperar, ser bendición a otros? Sabemos que siempre es bueno dar. Es más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios nos dice que cuando tengamos la oportunidad de dar o de hacer el bien, lo hagamos. La palabra de Dios nos dice que no solamente enviemos a las personas con un Dios te bendiga cuando tenemos algo que darles, por supuesto, pero qué hermosa manera de cooperar con otros. A veces se nos va a hacer difícil por la distancia, o se nos va a hacer a veces complicado porque a lo mejor no vas a tener algo para dar o lo que tú quieres, no sé. Pero 2 Corintios 1:11, el apóstol Pablo dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Hoy quiero tocar este pequeño tema o esta pequeña apunte. ¿Cuánto podemos hacer orando por otros? ¿Sabías que muchas veces ayudamos más, mucho más orando por otros que tal vez diciendo te voy a ayudar, te voy a dar? O incluso a veces dando. Qué importante es cooperar también a favor de otros, cooperando a favor de otros a través de la oración. Para esto no estoy diciendo que el ayudar o el dar a otras personas sea malo o no sea correcto. Al contrario, la Biblia nos dice que tenemos que dar, que Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer, y lo hacemos, y muchos lo hacen, y es de gran bendición. Pero también tenemos que cooperar con la oración, que abarca muchas áreas. ¿Por qué cooperar con la oración? Porque la oración abarca el área espiritual, abarca el área emocional, el área matrimonial, familiar, incluso hasta el área económica, el área material. Dios abarca todo a través de nuestra oración, porque la oración es eficaz. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Orar para que otros lleguen a conocer a Cristo, orar para que otros reciban el mensaje, lo que decía el apóstol Pablo también. A veces a lo mejor tú no vas a estar o no vas a poder ir a ese viaje misionero, a lo mejor no vas a poder ir a esa ciudad o a aquel lugar. Y el apóstol Pablo siempre decía: hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros, porque es una forma también de cooperar. Cuando tú oras por misioneros, cuando oras por pastores, cuando oras por la obra de Dios, de alguna forma cooperas con ellos, a favor de ellos, con la oración. ¿Cómo nosotros podemos apoyar también ministerios, apoyar nuestra iglesia o tu iglesia local, apoyar la obra misionera, apoyar un ministerio que está siendo de bendición para tu vida? ¿Cómo? Cooperando con la oración. Date tiempo, tómate tiempo para orar por otros. Tomamos tiempo para oración por otros, a favor de otros. No siempre pedimos o pediremos a favor nuestro, sino cuántas veces tomas tiempo para orar
a favor de otros. Es bueno. Dios mira esto y es necesario que podamos orar a favor de otros también. La oración es algo que nos ayuda a participar de muchas cosas con otros, al punto que cuando Dios responde de acuerdo a su voluntad, cuando sucede algo especial con esa familia, con esa persona, con referente a alguna situación, cuando Dios responde favorablemente, nos gozamos porque nos sentimos parte, porque participamos de la oración. No te pierdas el privilegio de participar, la bendición de cooperar con la oración a favor de otros también. La Biblia nos dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿sí?, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración abre muchas puertas. La oración de fe dice sanará al enfermo. La oración con fe a nuestro Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, es muy útil, ¿sí? Tanto que la iglesia primitiva, la iglesia en los Hechos 2:24 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El punto de este pequeño devocional es: toma tiempo para orar por los demás. Toma tiempo para orar por otros. La Biblia dice que cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice la Biblia que los hermanos, la iglesia, hacía oración sin cesar por él. Sí, hacía oración sin cesar por él. ¿Por qué? Porque tenían esa enseñanza, tenían ese deseo, ese buen hábito de orar por otros. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú oras por otros? ¿Cuántas veces tú oras a favor de otros? Sabemos que estamos acostumbrados a orar por nosotros mismos, orar por nuestros propios intereses. Pero qué bueno y qué bonito es orar por otros. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice Hechos 12:5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Biblia que llegó un ángel de Dios, dice la palabra de nuestro Dios ahí, y le dice: Pedro, átate las sandalias. Y se le cayeron las cadenas de sus manos, se abrieron las puertas, ¿sí? La puerta más pesada, la puerta más segura, se le abrió por sí sola y llegó a la casa donde estaban los hermanos orando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos por otros, participamos de una bendición tan grande que no nos imaginamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sucedió con Job? Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hay una bendición tan grande para orar por otros. Ora por otros, ora por los demás. ¿Sí? El apóstol Pablo decía que cooperen a favor nuestro con la oración. Entonces, ese es nuestro devocional. Conocemos lo que Job estaba pasando, la Biblia nos dice, pero dice que cuando él hubo orado, el Señor quitó su aflicción. Suceden cosas maravillosas, suceden cosas hermosas cuando oramos también por otros. Así que en este día, en este devocional, te animamos y nos animamos juntamente contigo a orar por otros. Hay mucha gente, hay muchos quienes necesitan tus oraciones. Que Dios te bendiga grandemente en este día.